¿Alguna vez te has arrodillado a orar y sentido que tus palabras rebotan contra el techo? Como si cada súplica se perdiera en el vacío, como si el cielo estuviera cerrado y Dios ausente. Y si te dijera que no, es que Dios haya dejado de escucharte, sino que hay una clave escondida en las Escrituras que podría cambiarlo todo. Una forma de orar que no muchos conocen. Un modelo revelado por Jesús mismo, que tiene el poder de abrir las ventanas de los cielos, mover el corazón del Padre y desatar respuestas que llevan años retenidas. Hoy no llegaste aquí por casualidad. No es el algoritmo. Es un susurro divino, una urgencia silenciosa dentro de ti que te ha traído hasta este preciso momento. Porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu vida de oración. ¿Y si te dijera que tus oraciones no necesitan ser más largas ni más intensas, sino más alineadas? ¿Y si el problema no es lo que pides, sino cómo lo estás pidiendo? Hay una diferencia entre hablar con Dios y tocar su corazón. Jesús nos dejó un diseño, un mapa espiritual, que no se trata solo de repetir palabras, sino de entrar al lugar secreto donde lo imposible se vuelve posible. Hoy vamos a revelarlo. No una fórmula mágica, sino una estructura viva, respaldada por las Escrituras y, sorprendentemente, también por la ciencia. Porque incluso estudios recientes han demostrado que el cerebro humano se transforma cuando oramos con intención, con estructura, con fe. Dios diseñó tu alma. Dios diseñó tu mente. Y cuando ambas se alinean en oración, algo sobrenatural comienza a activarse. Imagina tu oración como una llave y la respuesta de Dios como una puerta cerrada. La bendición ya está lista. La cerradura existe, pero si no usas la llave correcta, puedes pasar años orando, sin ver resultados. Por eso, en los próximos minutos, quiero que me acompañes paso a paso. Vamos a desenterrar ese modelo que ha estado oculto a los ojos de muchos. Vamos a hablar de lo que debes evitar, lo que debes declarar y, sobre todo, de cómo tocar el corazón del Padre sin barreras. Quizás llevas años orando por lo mismo. Quizás hoy sea el día que eso cambie. ¿Estás dispuesto a descubrir una verdad que podría liberar lo que Dios ha preparado para ti desde antes de que nacieras? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te enseñe a orar como Jesús oró? Entonces, quédate conmigo hasta el final, porque este no es un mensaje más, es una cita divina. Una llave espiritual está a punto de ser entregada. Pero antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño acto de fe. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. No lo hagas por rutina. Hazlo como una declaración, un compromiso con tu fe, una señal para el cielo de que hoy estás listo para recibir una revelación que puede cambiar tu historia. Y si sientes que este mensaje ya ha comenzado a hablarte, dale me gusta a este video, porque con ese simple gesto puedes hacer que esta palabra llegue a alguien que ahora mismo está suplicando una señal de Dios. Suscríbete también, no para sumar un número más, sino porque aquí hemos creado algo más que un canal. Este es un altar digital, un espacio donde el Espíritu Santo guía, consuela, corrige y fortalece. Y créeme cuando te digo que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que tu alma lleva años esperando. Así que no te distraigas. Respira profundo. Lo que estás a punto de aprender no solo puede transformar tu forma de orar, sino tu realidad entera. Comenzamos el estudio. Número 1. El patrón celestial que transforma tu oración. Cuando Jesús enseñó a orar, no solo nos dio palabras, nos dio una estructura espiritual que activa la voluntad de Dios en la tierra.
Muchos oran como quien lanza monedas a un pozo, con la esperanza de que algo suceda. Pero la oración que transforma tu vida no es una lista de deseos lanzada al viento, sino un acto sagrado de alineación con el corazón del Padre. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones son sinceras, pero ineficaces? ¿Te has preguntado por qué, si Dios es todopoderoso y te ama, no siempre responde como esperas? La clave está en entender que Dios no es un genio de lámpara, sino un Padre celestial. Y como todo buen padre, Él no responde a los caprichos, sino a la madurez del corazón que ora. Por eso, el primer paso que debemos entender es este. No se trata de convencer a Dios, sino de conectarse con Él. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no solo nos enseñaba a comenzar con reverencia, nos estaba mostrando un orden. Comenzar reconociendo la grandeza de Dios no es un ritual, es una transformación interna. Al alabar primero, te vacías de ansiedad y te llenas de fe. La neurociencia confirma que el agradecimiento y la adoración activan áreas del cerebro asociadas con la paz, la esperanza y la perseverancia. No es casualidad, es diseño divino. ¿Qué pasaría si tu oración comenzara no con tus problemas, sino con su presencia? Piénsalo como entrar en una sala de trono. No vas directo a pedir. Primero, reconoces la majestad del Rey y en esa honra, tu alma se ordena. Muchos saltan esta parte esencial y por eso oran desde el caos en lugar de orar desde la paz. Mira este principio con una analogía. Imagina que estás en medio de una tormenta. Los truenos suenan fuerte, los rayos iluminan tus temores y la lluvia no te deja ver. Esa es tu vida sin estructura de oración. Pero si tomas el modelo de Jesús, es como entrar en un refugio. Las paredes de su presencia te protegen y desde ahí puedes hablar con claridad, sin que el miedo distorsione tu fe. ¿Estás construyendo tu oración sobre la ansiedad o sobre la adoración? Lo que Jesús nos muestra es que la oración eficaz no empieza con necesidad, sino con identidad. Tú no eres un mendigo espiritual, eres hijo, y los hijos no ruegan, confían. Después de adorar, Jesús dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí está el segundo principio oculto que pocos entienden. Orar no es imponer tu voluntad, es invitar la de Dios. Esto desconcierta a muchos, y mis sueños, mis anhelos, mis luchas. No los estás abandonando, los estás elevando a una dimensión mayor. Cuando pones la voluntad de Dios en primer lugar, tus deseos se purifican y se alinean con lo eterno. Lo que antes pedías con ansiedad, ahora lo entiendes con propósito. Y Dios comienza a responder no solo con lo que quieres, sino con lo que realmente necesitas. Y si eso que estás pidiendo con tantas lágrimas no es lo mejor para ti, Dios lo ve todo. Tú solo ves un capítulo. Él conoce el final de la historia. Así que cuando oras por su voluntad, no te estás rindiendo, te estás empoderando. Es como un navegante que, en lugar de remar en contra de la corriente, aprende a leer las señales del viento y ajusta sus velas. Dejas de luchar por tus fuerzas y comienzas a fluir con el Espíritu. Este primer patrón de oración, adoración y alineación cambia tu atmósfera espiritual. No importa si te sientes débil, si tu corazón está roto o si no sabes qué palabras decir, comienza con esto. Reconoce a Dios, exáltalo y pídele que su voluntad te gobierne antes que cualquier petición. Haz esto y estarás construyendo una oración sólida, poderosa, capaz de mover el cielo y cambiar la tierra. Ahora que has entendido el corazón del inicio de la oración, vamos a avanzar hacia el siguiente paso esencial, donde descubrirás cómo tus necesidades, cuando son entregadas en orden espiritual, pueden abrir puertas que estaban completamente cerradas. Número 2.
la súplica que abre puertas cerradas. Hay una diferencia entre pedir y pedir, con el corazón alineado al cielo. Después de adorar y de declarar la voluntad de Dios, Jesús nos lleva a esta frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí ocurre algo poderoso, porque muchos creen que este pasaje es solo una petición por provisión material, pero encierra una profundidad espiritual mucho mayor. ¿Qué es ese pan que estás necesitando hoy? ¿Es sanidad? ¿Es paz? ¿Es dirección? ¿O simplemente fuerzas para no rendirte? Dios conoce cada una de esas necesidades, pero Él no actúa por información, actúa por relación. Él ya sabe lo que necesitas, pero quiere que tú lo reconozcas y se lo entregues con humildad. Cuando pides el pan de cada día, no estás rogando por sobrevivir, estás declarando dependencia. Estás diciendo: Señor, sin ti no puedo sostener ni este día. Mira, la autosuficiencia espiritual es uno de los mayores enemigos de la vida de oración. Es como un teléfono desconectado de la red. Puede tener batería, puede estar encendido, pero si no tiene señal, no se conecta con nada. Así son muchas oraciones hoy, cargadas de palabras, pero sin conexión. Jesús nos invita a una dependencia diaria, no mensual, no anual, diaria. ¿Por qué? Porque si Él nos diera todo de una sola vez, nos olvidaríamos de buscarlo mañana. Y aquí entra otro principio clave: el pan que Dios te da hoy es suficiente para hoy, pero debes buscarlo cada día. Así como el maná en el desierto que no podía guardarse para mañana porque se echaba a perder. La gracia de Dios se renueva cada mañana y Él quiere que tú vuelvas a su presencia cada día, con fe fresca y con hambre nueva. ¿Cuántas veces has querido resolver toda tu vida de una sola vez? Dios no trabaja con ansiedad, Él trabaja con propósito. Por eso te da lo que necesitas hoy, ni más ni menos. Y esto no es una limitación, es una protección, porque a veces, si recibieras todo lo que pides de golpe, tu carácter aún no estaría preparado para sostenerlo. Mira esta analogía. Una semilla puede contener dentro de sí un bosque entero, pero si la siembras y le das el doble de agua pensando que crecerá más rápido, la ahogas. Así es la vida espiritual. Dios sabe cuándo darte y cuánto darte. Cuando haces esta parte de la oración, no solo estás pidiendo, estás confiando. Le estás diciendo al Padre: sé que tú proveerás lo que necesito, aunque no lo vea aún. Me basta con que estés conmigo. Y aquí ocurre algo milagroso. Cuando confías en que Dios te dará el pan para hoy, la ansiedad pierde poder, porque ya no estás cargando con el peso del mañana. Jesús mismo lo dijo: basta a cada día su propio afán. Y si ese pan que estás pidiendo es una respuesta que todavía no ha llegado, escucha esto: la espera también es parte del pan. Hay veces en que lo que Dios te da no es el resultado, sino la fortaleza para esperar sin rendirte. La oración eficaz es honesta. No necesita disfraces. Si estás cansado, díselo. Si tienes miedo, confiésalo. Si no sabes qué hacer, reconoce tu debilidad, porque cuando reconoces tu necesidad real, estás posicionándote en el lugar perfecto para recibir. Dios no bendice máscaras, bendice corazones sinceros, y cuando pides el pan de cada día, estás diciéndole a Dios: no necesito saber todo el camino, solo necesito tu provisión para dar el siguiente paso. Este nivel de oración rompe ciclos de control, de desesperación y de incredulidad. Es el momento en que el alma aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Y es aquí donde muchos comienzan a experimentar milagros inesperados, porque cuando oras con el corazón abierto y sincero, el cielo se mueve. Recuerda esto: el pan de cada día no siempre vendrá como tú lo esperas, pero siempre llegará en el momento exacto y de la forma que más glorifique a Dios y transforme tu vida.
Ahora que hemos aprendido a pedir con fe y humildad, vamos a dar el siguiente paso, una parte de la oración que pocos quieren hacer, pero que guarda el poder de restaurar relaciones rotas, liberar el alma y hacer espacio para que el cielo se manifieste. Número 3. El perdón que desbloquea bendiciones. Hay un punto en la oración que muchos desean saltar, no porque no lo comprendan, sino porque duele. Jesús dijo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en esa simple frase está uno de los misterios más profundos del reino de Dios. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no fluyen como antes? ¿Sientes que algo invisible te bloquea espiritualmente, aunque estás orando con fervor? A veces el obstáculo no está en lo que estás pidiendo, sino en lo que estás reteniendo en tu corazón. El perdón no es solo un acto moral, es un principio espiritual que determina si tu alma está en libertad o en prisión. Cuando no perdonas, te atas a la persona que te hirió. Es como si llevaras un peso invisible en tu espalda, y ese peso no te deja avanzar en tu caminar con Dios. Y si te dijera que esa falta de perdón que llevas desde hace años es la razón por la que algunas respuestas aún no han llegado. Dios es un Dios de justicia, sí, pero también es un Padre de gracia. Y la gracia, cuando no fluye hacia otros, también deja de fluir hacia ti. Jesús no lo dejó ambiguo. Él ató tu perdón al acto de perdonar, no porque Dios te condicione, sino porque el corazón que no perdona no puede recibir. Está cerrado. Mira esto como una vasija. Dios quiere llenarte con bendición, con paz, con respuestas. Pero si esa vasija está llena de resentimiento, de heridas no sanadas, de enojo no entregado, no hay espacio para lo nuevo. El perdón no justifica al que te hizo daño. No dice lo que te hicieron está bien. El perdón dice: no permitiré que esto gobierne mi alma ni impida mi bendición. Es un acto de fe. Es soltar para ser libre. Es confiar en que Dios es el juez justo y tú no necesitas llevar el peso de la venganza ni del rencor. Y si el milagro que estás esperando está detrás de ese perdón que tanto te cuesta dar. La ciencia ha estudiado el poder del perdón y los resultados son impresionantes. Cuando una persona perdona genuinamente, sus niveles de ansiedad disminuyen, su salud mental mejora y su sistema inmunológico se fortalece. Esto no es coincidencia. Dios diseñó tu cuerpo para sanar y el perdón es parte del proceso. No se trata de un acto emocional, se trata de una decisión espiritual que desbloquea el fluir de la gracia. Porque escúchame bien, un corazón limpio tiene más espacio para recibir lo sobrenatural. Piénsalo así. El perdón es como abrir las ventanas de una casa que ha estado cerrada por mucho tiempo. El aire estancado se va. Entra la luz. Entra vida. Tu alma necesita ese aire. Tu espíritu necesita esa luz. Cuando oras y dices: Señor, perdona mis ofensas, estás reconociendo que tú también has fallado. Y eso te ubica en un lugar de humildad, donde Dios puede obrar sin resistencia. Y cuando agregas: como yo también perdono, estás demostrando que has entendido la lógica del reino. Gracia recibida, gracia compartida. No es fácil, lo sé. Hay heridas que aún sangran, palabras que aún duelen, traiciones que aún duermen bajo la piel. Pero ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. No perdonas por tus fuerzas, perdonas con el poder del amor que Dios ha derramado en tu corazón. Haz esta oración hoy. Señor, enséñame a soltar lo que me está atando. Líbrame de las cadenas invisibles que yo mismo he sostenido por tanto tiempo. Sana mis heridas. Lléname de tu paz. Y verás cómo algo comienza a liberarse dentro de ti. Porque muchas veces el cielo no se ha cerrado sobre ti. Tú has cerrado tu corazón sin darte cuenta. Y hoy Dios quiere abrirlo para que su gracia fluya sin interrupciones.
Ahora que tu alma comienza a ser liberada por el perdón, el camino está preparado para el siguiente nivel de esta oración. Uno que tiene el poder de protegerte de las trampas del enemigo y posicionarte dentro del círculo divino de cobertura celestial. Número 4. La protección que nace de la intimidad con Dios. Después de enseñarnos a pedir el pan diario y a perdonar, Jesús nos lleva a un terreno donde muchos se sienten vulnerables. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte de la oración no es un simple clamor de miedo. Es una declaración profunda de dependencia y cobertura espiritual. Es reconocer que, sin la guía del Espíritu Santo, somos frágiles, propensos al error, vulnerables a las trampas del enemigo. ¿Alguna vez te has sentido luchando contra algo que no entiendes del todo? ¿Te has dado cuenta de que a veces lo que enfrentas no es solo humano, sino espiritual? La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y esta parte de la oración es una llave para entrar bajo el abrigo del Altísimo. Cuando oras, no me dejes caer en tentación. No estás diciendo que no quieres ser tentado, porque todos lo somos. Estás diciendo, Señor, guíame para no caer cuando la tentación venga, y eso lo cambia todo. Jesús sabía que vivir en este mundo sería caminar por un campo minado. Hay decisiones que parecen inofensivas, pero que abren puertas peligrosas. Relaciones, pensamientos, hábitos, ambientes, que pueden desviar tu alma poco a poco del propósito divino. Por eso, esta oración es un acto de humildad. Es decir, no confío en mi fuerza, confío en tu dirección. Mira esta imagen. Imagina que estás cruzando un bosque denso, lleno de neblina. Tienes dos opciones: caminar por tu cuenta, tropezando, cayendo, o seguir a un guía con linterna que conoce cada sendero oculto, cada raíz peligrosa, cada giro que debes tomar. El Espíritu Santo es ese guía, pero necesitas invitarlo, y esta oración lo hace. Líbranos del mal. Aquí no solo estás hablando de protección externa, de peligros, enfermedades o ataques visibles. También estás hablando de lo invisible, ataques mentales, opresiones espirituales, confusión emocional, tentaciones disfrazadas de oportunidad. ¿Has sentido alguna vez que todo a tu alrededor está bien, pero dentro de ti algo no está en paz? Eso también es mal. Y esa es la clase de batalla que solo se gana con discernimiento espiritual. Hay lugares donde solo puedes entrar con la oración como armadura. Y hay momentos en los que tu cobertura no está en lo que sabes, sino en lo que declaras con fe. Cuando tú le dices a Dios, líbrame del mal, estás reconociendo que hay batallas que no puedes ganar sin su ayuda. Estás declarando que el enemigo no tendrá acceso a tu mente, a tu familia, a tu futuro. La ciencia ha demostrado que las personas que oran regularmente desarrollan un mayor control emocional, reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejoran su capacidad de resistir impulsos negativos. No es solo un efecto espiritual. Tu cuerpo también responde cuando entras bajo el refugio de la oración, porque no eres solo carne, eres alma, mente y espíritu, y todos necesitan ser cubiertos. ¿Cuántas decisiones equivocadas podrías haber evitado si hubieras hecho esta oración antes? ¿Y si hoy decides comenzar cada día con esta cobertura divina? No como un amuleto, no como una repetición mecánica, sino con convicción de hijo, con urgencia de alma, con la certeza de que tu Padre te cuida y te guía. Y aquí está la parte más hermosa de todo esto. Dios no solo te libra del mal, Él te prepara para vencerlo. Él no quiere que vivas a la defensiva, quiere que camines con autoridad, con paz, sabiendo que estás protegido. Esta oración no es una señal de debilidad, es una marca de sabiduría espiritual,
Es como cerrar las puertas de tu casa antes de dormir. No porque tengas miedo, sino porque conoces el valor de lo que estás protegiendo. Tu alma vale demasiado, tu propósito vale demasiado. Y hoy, al orar de esta manera, estás blindando tu vida con la armadura de Dios. Cuando esta protección está en su lugar, el alma queda lista para elevarse a un plano aún más alto, uno donde la oración deja de ser un acto personal y se convierte en adoración pura, entregando todo el poder y la gloria a aquel que reina por los siglos de los siglos. Número 5. La adoración que eleva tu alma al trono de Dios. Después de pedir provisión, perdón y protección, Jesús cierra la oración con esta declaración: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí no solo se concluye una oración, aquí se corona, aquí el alma asciende, aquí se termina el ruego y comienza la adoración. ¿Has notado que muchas veces terminamos de orar y seguimos sintiéndonos vacíos? ¿Por qué, si hemos orado, no nos sentimos fortalecidos? Porque muchas veces oramos pidiendo, pero no terminamos adorando. Y la adoración no es un extra, es el cierre perfecto que sella todo lo que has orado. Cuando dices, tuyo es el reino, estás reconociendo que todo le pertenece a Él. Y eso incluye tus problemas, tus cargas, tus luchas, tus sueños, tus heridas. Le estás diciendo, Señor, todo está en tus manos, no en las mías. Mira esto con una analogía simple. Imagina que estás en un barco durante una tormenta. Luchas con las velas, con el timón, con el oleaje, pero llega un momento en que te das cuenta de que no puedes controlar el mar. Entonces te rindes al capitán del barco, le das el mando. Esa rendición es adoración, y cuando adoras, algo ocurre dentro de ti. Tu perspectiva cambia, dejas de ver el problema como una montaña y comienzas a ver a tu Dios como el creador de las montañas. Tuyo es el poder. Aquí no solo declaras que Él tiene fuerza, estás diciendo que Él tiene autoridad sobre todo, sobre lo visible y lo invisible, sobre tu presente y tu futuro, sobre tus temores más oscuros y tus anhelos más profundos. Y si supieras que el poder que necesitas no está en tus capacidades, sino en tu conexión con Él, cuando reconoces que el poder le pertenece a Dios, tu alma deja de cargar pesos que no puedes sostener. Dejas de querer controlar, arreglar, resolver todo tú mismo y confías en que su poder se perfecciona en tu debilidad. Y finalmente, tuyo es la gloria por los siglos. Esto ya no es una petición, es una declaración eterna. Es decirle a Dios, todo esto no es para mí, es para ti. Todo lo que recibo lo devuelvo en honra. Toda bendición, toda victoria, todo milagro es para glorificarte a ti. Este nivel de oración ya no está centrado en el yo, está centrado en Él. Y cuando llegas a este punto, tu alma ha sido purificada. Has pasado por el reconocimiento, la súplica, el perdón, la protección, y ahora estás listo para contemplar la majestad del Dios que lo sostiene todo. ¿Te das cuenta de cómo esta última frase cambia toda la atmósfera de tu oración? No estás saliendo de la oración como entraste. Estás saliendo con paz, con gratitud, con fuego en el corazón. Estás saliendo como alguien que ha estado en el lugar secreto y ha sido tocado por la presencia del Altísimo. Incluso desde la neurociencia se ha demostrado que la gratitud profunda y la adoración activa son haz del cerebro relacionadas con el bienestar, la claridad mental y la esperanza. Esto no es solo espiritual, es integral, es restaurador, es sanador. Por eso Jesús no termina la oración con una petición, sino con alabanza, porque cuando honras al Padre, tu espíritu se realinea, recibes fuerza, recibes dirección y sobre todo, recibes paz. Haz esto cada vez que ores. Termina dándole gloria a Dios, aunque no tengas la respuesta aún, aunque sigas esperando el milagro.
aunque no veas la salida, porque cuando tú le das gloria antes del milagro, estás demostrando fe verdadera, y esa fe es irresistible para el cielo. Ahora que has comprendido esta estructura divina, estás listo para comenzar a orar con un nuevo entendimiento. Pero aún hay más que descubrir, porque orar es mucho más que palabras. Es una disciplina del alma que necesita ser cultivada, protegida y ejercitada como un músculo espiritual. Y eso es lo que veremos ahora. Número 6. La disciplina espiritual que activa resultados. Muchos creen que la oración poderosa es cuestión de palabras bonitas o de orar más fuerte, pero la realidad es que el poder de la oración no está en la emoción, sino en la disciplina con la que se cultiva. ¿Por qué algunas personas parecen vivir una vida de oración constante y efectiva, mientras otros apenas logran concentrarse unos minutos? ¿Qué diferencia a los que reciben respuestas del cielo de aquellos que solo sienten silencio? La diferencia no está en que unos sean más santos que otros. Está en que han entendido que la oración es una disciplina espiritual, no solo una reacción emocional ante la crisis. Cuando conviertes la oración en un hábito, en un espacio diario, en una cita sagrada con Dios, comienzas a transformar no solo tu entorno, sino tu estructura interior. Tu mente se ordena, tus decisiones se alinean, tu espíritu se fortalece, porque has establecido un canal constante con el cielo. Mira esto como una analogía. El agua puede romper una piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Una gota tras otra, día tras día, hasta que lo imposible se quiebra. Así es la oración disciplinada. No siempre es estruendosa, pero es constante, y esa constancia rompe cadenas invisibles. Jesús mismo tenía una vida de oración disciplinada. Se apartaba, buscaba soledad, priorizaba esos momentos. Y si el Hijo de Dios necesitó hacerlo, ¿cuánto más nosotros? La disciplina en la oración te entrena espiritualmente. Hace que tu espíritu reaccione antes que tu carne, te prepara para las batallas antes de que lleguen y te posiciona en un lugar de victoria antes de que la crisis se manifieste. ¿Qué pasaría si tomaras tu vida de oración con la misma seriedad con la que alimentas tu cuerpo cada día? Y si entendieras que orar no es opcional, sino vital, así como tu cuerpo no puede vivir sin respirar, tu espíritu no puede vivir sin orar. La oración no es una rutina religiosa, es oxígeno celestial, es el lenguaje del reino, es el lugar donde se renueva tu identidad. Y aquí viene algo que pocos te dicen: la disciplina en la oración no siempre se siente linda. Habrá días en que no sientas nada, días en los que tu mente estará dispersa o tu alma dolida. Pero incluso en esos días, orar tiene poder, porque la oración no depende de tus emociones, depende de tu fidelidad. ¿Acaso un agricultor deja de sembrar solo porque el cielo está nublado? No, él siembra sabiendo que la lluvia llegará. Así es el orador disciplinado. Ora aunque no vea resultados inmediatos. Ora aunque todo parezca igual. Ora porque sabe que el cielo responde a la constancia. Dios honra al que lo busca cada día, no solo en emergencias, y es en esa búsqueda diaria donde los milagros silenciosos comienzan a ocurrir. Transformaciones internas, paz inexplicable, fuerza en medio del agotamiento, puertas que se abren sin que las hayas tocado, ideas que llegan desde lo alto, personas que aparecen como respuestas vivientes. Y si te comprometieras a orar todos los días, aunque sea solo unos minutos, con sinceridad total, no por obligación, sino porque has entendido que la oración es tu línea directa con el cielo. ¿Sabes? Muchos héroes de la fe no comenzaron haciendo grandes milagros. Comenzaron cerrando la puerta de su habitación, doblando sus rodillas y diciendo: «Aquí estoy, Señor, no tengo mucho, pero tengo hambre de ti». Y eso fue suficiente para que el cielo se moviera.
Haz de tu oración un altar diario, un espacio donde Dios sepa que siempre puede encontrarte. Y en ese altar verás caer gigantes, romperse yugos, nacer respuestas y florecer promesas que parecían muertas. Porque la disciplina no es esclavitud, es amor que persiste, es fe que no se rinde, y esa fe mueve montañas. A medida que avanzamos, entenderás que esta vida de oración también necesita algo más, un corazón alineado a la palabra para que lo que pidas esté en sincronía con el cielo. Y es eso lo que exploraremos a continuación. Número 7. Orar según la palabra. La clave para oraciones que sí reciben respuesta. Si hay algo que transforma completamente tu vida de oración, es esto: orar alineado a la palabra de Dios. Muchos oran con sinceridad, pero no con dirección. Piden lo que sienten, lo que desean, lo que temen, pero no siempre lo que Dios ya ha dicho que quiere dar. ¿Alguna vez has orado con fervor por algo y no has recibido respuesta y te has preguntado por qué? Y si lo que estás pidiendo, aunque parece bueno, no está en armonía con la voluntad de Dios revelada en su palabra, aquí está una verdad que pocos enseñan. No todo lo que deseas es parte del propósito eterno que Dios tiene para ti, pero todo lo que Dios ha prometido en su palabra sí está disponible para ti si oras con fe y obediencia. Cuando oras conforme a la Escritura, tus oraciones dejan de ser inciertas y se convierten en declaraciones fundamentadas. Es como un abogado que presenta un caso ante un juez, no basado en emociones, sino en leyes. Tú oras no desde el capricho, sino desde el conocimiento del corazón de Dios. ¿Y cómo saber si estás orando lo correcto comparando tu oración con la palabra? Pregúntate, ¿lo que estoy pidiendo glorifica a Dios? ¿Edifica mi vida espiritual? ¿Bendice a otros? ¿Está alineado con los principios eternos del reino? Cuando tu oración pasa por ese filtro, entonces estás orando con madurez. Ya no oras como un niño que pide dulces, sino como un hijo sabio que conoce la voluntad de su padre. Imagina esta analogía. La palabra es como un mapa. Tú puedes caminar sin él, pero corres el riesgo de perderte, de tomar atajos peligrosos o de quedarte dando vueltas en círculos. Pero si oras con ese mapa en la mano, cada paso tiene sentido. Y aunque no veas todo el camino, sabes que estás yendo en la dirección correcta. ¿Sabías que incluso Jesús oró usando la palabra? En el desierto, cuando fue tentado, respondió: escrito está. Él no discutió con el enemigo desde sus emociones. Lo hizo desde la Escritura. Ese es tu modelo. Tu oración no debe ser solo emocional, debe ser espiritual, bíblica y direccionada. Y aquí hay un secreto. Cuando oras con la palabra, tu fe se fortalece, porque no estás esperando en una idea. Estás esperando en una promesa que ya fue dada por aquel que no miente. La ciencia ha demostrado que las afirmaciones basadas en principios sólidos y repetidas con convicción generan patrones mentales positivos y duraderos. Ahora imagina aplicar eso no con ideas humanas, sino con verdades eternas. Tu mente se alinea, tu espíritu se eleva, tu fe se enraiza, y eso hace que tus oraciones no se disipen, sino que impacten. Y si hoy comienzas a orar como lo hizo Jesús, abriendo tu Biblia y diciendo: Padre, tú dijiste en tu palabra que, y desde ahí declarar lo que ya ha sido establecido en el cielo. ¿Estás orando por paz? Declara la promesa que dice que Él es tu paz. ¿Estás orando por provisión? Recuerda la promesa que dice que nada te faltará. ¿Estás orando por sanidad? Aférrate a la palabra que declara que por sus llagas fuiste sanado. Cuando oras de esa manera, no estás tratando de convencer a Dios. Estás alineándote con su carácter. Estás diciendo: Señor, yo creo lo que tú dijiste y oro desde esa verdad. Y entonces tu oración se convierte en eco del cielo. Ya no es solo un clamor humano,
es una declaración espiritual respaldada por la eternidad. No necesitas palabras rebuscadas. Solo necesitas verdad en tus labios y fe en tu corazón. Y esa verdad ya ha sido escrita. Solo tienes que orarla, vivirla, creerla. Y si haces esto cada día, tus oraciones no solo serán escuchadas, serán respondidas. Ahora que has entendido cómo orar conforme a la palabra, veremos algo igual de poderoso: cómo mantenerte firme cuando la respuesta tarda y cómo no desanimarte en el proceso. Porque una oración poderosa también sabe esperar. Número 8. La perseverancia, que sostiene tu fe cuando el cielo parece en silencio. Una de las pruebas más duras para todo creyente no es orar, sino esperar. Porque hay momentos en los que oras con fe, con lágrimas, con sinceridad profunda. Y aún así, el cielo guarda silencio. Y es ahí donde muchos abandonan el altar. Pero lo que no saben es que justo en ese silencio, Dios está trabajando. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no te está escuchando simplemente porque no ves resultados inmediatos? ¿Y si el retraso en la respuesta es, en realidad, una preparación divina? Perseverar en la oración es uno de los actos más poderosos de fe que puedes tener. Significa que confías aunque no veas, que sigues orando aunque no sientas, que sigues creyendo aunque no entiendas. La Biblia está llena de historias donde el tiempo entre la oración y la respuesta fue largo. Pero fue ese tiempo de espera el que formó el carácter, refinó el espíritu y fortaleció la fe. Mira esta analogía. Un agricultor planta una semilla, pero no la desentierra al día siguiente para ver si está creciendo. Él sabe que hay un proceso invisible bajo la tierra. Confía, riega, espera. Así es la oración perseverante. No exige, espera con esperanza. ¿Qué pasaría si supieras que la respuesta ya fue enviada, pero el cielo está ajustando los detalles perfectos para que llegue en el momento exacto? Muchos abandonan a centímetros del milagro. Tiran la toalla justo cuando Dios estaba a punto de abrir la puerta. No porque Dios no quiera responder, sino porque no supieron esperar. Y aquí está el secreto. La perseverancia no es pasiva, no es cruzarse de brazos. Es seguir orando, seguir creyendo, seguir declarando la palabra, aunque todo parezca en contra. Incluso la ciencia lo confirma. Las personas que mantienen la esperanza activa durante periodos de incertidumbre desarrollan mayor resiliencia, mejor salud mental y más claridad para tomar decisiones. Eso no es solo psicológico, es espiritual. Dios está más interesado en tu formación que en tu comodidad. Y a veces el silencio del cielo es el taller donde Él está construyendo tu carácter y fortaleciendo tu confianza. Recuerda esto, no todo lo que tarda es negación. A veces Dios está guardando tu bendición para el momento en que puedas sostenerla con madurez y gratitud. Y si hoy estás más cerca de la respuesta de lo que imaginas, pero necesitas dar un paso más de fe, perseverar en la oración es como remar contra corriente. Es seguir avanzando, aunque no veas tierra firme, pero hay una promesa segura: quien persevera, cosecha. Haz esta oración en medio de la espera. Señor, aunque no vea el resultado aún, sé que tú estás obrando. Mi fe no se basa en mis ojos, sino en tu fidelidad. Ayúdame a seguir creyendo cada día sin rendirme. Porque la oración no solo cambia las cosas, te cambia a ti. Y cuando perseveras, el cielo lo ve. Y en el momento justo, ni antes ni después, la respuesta llegará. Como la lluvia que cae sobre tierra reseca, así será la respuesta de Dios sobre tu vida. Y cada lágrima que sembraste en oración dará fruto en el tiempo perfecto del reino. Ahora que entiendes el valor de la perseverancia, estás listo para reconocer otro principio clave.
que muchas veces las oraciones más poderosas no son solo por ti, sino por otros. Y ahí, en la intercesión, se libera un poder que trasciende tu vida y bendice a generaciones. Número 9. El poder oculto en interceder por otros. Muchos oran por sí mismos, y eso está bien. Pero hay un nivel de madurez espiritual donde tu oración deja de girar solo en torno a tus necesidades y se convierte en un instrumento de transformación para los demás. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en el mundo espiritual cuando oras por alguien más? ¿Y si te dijera que orar por otros puede ser la clave para liberar también tus propias bendiciones? La intercesión no es solo un acto de compasión, es un acto de guerra espiritual, de generosidad del alma y de profundo entendimiento del corazón de Dios. Jesús mismo, el gran intercesor, vive para interceder por nosotros. Eso nos dice la Escritura. Y si Él, siendo quien es, dedica su eternidad a interceder, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Interceder es decirle a Dios: hoy no vengo a hablar de mí, vengo a presentarte a mi hermano. Es cargar la carga del otro en oración, incluso cuando ese otro ni siquiera sabe que alguien está orando por él. Es amor en forma de clamor. Mira esta analogía. La intercesión es como encender una lámpara en la noche de otro. Tú tienes luz, tú ves el camino y decides extender esa luz hacia alguien más que aún camina en oscuridad. Y lo más impactante es que en esa acción, tu luz no se apaga, se multiplica. ¿Sabías que orar por otros activa principios de bendición sobre tu propia vida? Job fue restaurado cuando oró por sus amigos. Y tú también puedes experimentar respuestas inesperadas cuando decides sembrar oraciones en el campo de otra vida. ¿Qué pasaría si comenzaras a orar todos los días por alguien más con la misma intensidad con la que oras por ti? ¿Y si esa persona recibe un milagro y tú formas parte de esa historia invisible que el cielo está escribiendo? La intercesión también rompe el egoísmo espiritual. Nos hace mirar más allá de nuestro mundo interior. Nos despierta a la realidad de que el reino de Dios no es individual, es comunitario. Cuando oras por alguien enfermo, estás construyendo un puente entre su dolor y la sanidad de Dios. Cuando intercedes por un hijo que se alejó, ¿estás sembrando esperanza en medio de su rebelión? Cuando clamas por una familia rota, ¿estás invitando al Dios de la reconciliación a entrar donde ya no hay palabras ni fuerzas? Y lo más hermoso es que la intercesión trasciende el tiempo y el espacio. Puedes orar desde tu habitación y Dios puede actuar al otro lado del mundo, sin fronteras, sin barreras, sin límites. La ciencia ha empezado a estudiar el impacto de la oración comunitaria e intercesora. Y aunque no puedan medir el plano espiritual, los resultados muestran que las personas que reciben apoyo de oración experimentan menos ansiedad, más esperanza y más estabilidad emocional. No es solo un consuelo, es un canal de vida. Hazlo así. Haz una lista de personas por las que vas a orar. No importa si te conocen o no. Incluye familiares, amigos, enemigos, líderes, incluso desconocidos, y presenta a cada uno delante del Señor como un sacerdote que lleva el nombre de su pueblo en el altar. Dile a Dios: Padre, hoy no vengo solo por mí, vengo por ellos. Sálvalos, tócalos, llámalos, despiértalos. Usa mi clamor como puente para tu gracia. Y verás cómo, mientras tú oras por otros, Dios comienza a intervenir en áreas de tu vida que ni siquiera habías pedido. Porque el reino funciona así: el que da, recibe; el que siembra, cosecha; y el que intercede, conquista terrenos invisibles para la gloria de Dios. Ahora que has comprendido este principio tan profundo, estás listo para el último tramo de esta enseñanza.
y prepárate, porque lo que viene puede contener la llave que desbloquee una bendición dormida en tu vida. Número 10. La oración en el Espíritu, cuando tus palabras se conectan con el cielo. Hasta ahora has aprendido a orar con estructura, con fe, con disciplina y con un corazón alineado a la palabra. Pero hay una dimensión más profunda, una que trasciende tus palabras, tus emociones e incluso tu entendimiento. Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para guiarnos, para consolarnos y también para orar a través de nosotros. ¿Has sentido alguna vez que no sabes qué decir cuando oras? ¿Te has quedado sin palabras frente a una situación tan compleja que ni tu mente logra expresarla? Aquí entra el poder de orar en el Espíritu. Y no se trata solo de hablar en lenguas. Aunque esa es una manifestación poderosa, se trata de permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu oración, te inspire, te guíe y ore a través de ti con una conexión divina que trasciende la lógica humana. La palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que hay niveles de oración donde tu alma ya no habla, tu espíritu clama. Es como cuando una madre ve a su hijo en peligro. No necesita armar una oración elaborada. Basta un grito, una lágrima, un suspiro. Así es orar en el Espíritu, es dejar que el corazón del cielo se mezcle con el tuyo. Y si te dijera que las oraciones más efectivas no son siempre las más elocuentes, sino las más rendidas? Cuando oras en el Espíritu, entras en una frecuencia celestial. Es como una emisora que solo los corazones sensibles pueden sintonizar. Y desde ese lugar se revelan cosas ocultas, se rompen cadenas que tú no sabías que tenías y se activan promesas que estaban detenidas. Es un momento donde no eres tú tratando de llegar a Dios, es Dios orando contigo desde dentro de ti. Y esto es algo que solo ocurre cuando te vacías de ti mismo, cuando dejas el control, cuando ya no vienes con tu guión, sino que vienes a escuchar, a fluir, a ser canal. Mira esta analogía. Un instrumento musical no produce nada por sí solo. Necesita que alguien lo tome y lo toque. Cuando oras en el Espíritu, tú eres el instrumento y el Espíritu Santo es quien toca la melodía. A veces será con palabras, otras veces con silencio. A veces llorarás, otras veces te reirás sin entender por qué. Pero todo eso es parte del lenguaje del cielo. ¿Te atreves a entregarle tu tiempo de oración al Espíritu Santo completamente? Sin filtros, sin guiones, sin miedo. Y si en ese acto de entrega Él comienza a orar, lo que tú no sabías que necesitabas orar. Cuando oras así, incluso las atmósferas cambian. El ambiente se vuelve más liviano. Tu cuerpo se llena de una paz que no puedes explicar y tu espíritu se alinea con el corazón del Padre. La ciencia ha documentado que durante experiencias profundas de meditación o oración intensa, el cerebro entra en un estado único donde el sentido del yo se disuelve y la persona se siente conectada con algo más grande. Ahora imagina eso, no como una experiencia humana, sino como una unión con el Espíritu del Dios viviente. Hazlo hoy. Cierra los ojos, apaga todo ruido y dile: Espíritu Santo, ora en mí. No sé qué decir, pero tú conoces mi necesidad. Toma mi voz, mi corazón, mis pensamientos y llévalos al Padre. Y quédate ahí, sin prisa, sin estructura, solo fluyendo, escuchando, llorando si es necesario, rindiéndote, porque cuando oras en el Espíritu, el cielo ya no está lejos. El cielo ora contigo, y es en ese espacio donde nacen las mayores revelaciones, donde el llamado se aclara, donde el alma se sana, y donde comienzas a entender que la oración no es solo algo que haces, es en quien te estás convirtiendo. A partir de aquí, tu vida de oración dejará de ser una rutina y comenzará a ser una vida, una conversación constante con Dios,
una danza entre lo humano y lo eterno, y esto es solo el principio. Número 11. La fe activada en la oración. Hablarle al invisible como si ya fuera visible. Hasta aquí ya no estás orando como antes. Ahora comprendes que la oración no es solo una práctica devocional, sino un acto poderoso de transformación, de intercesión y de alineación espiritual. Pero hay una pieza clave sin la cual nada de esto funciona: la fe. ¿Cómo le hablas a un Dios que no ves y crees que algo va a cambiar, aunque todo a tu alrededor siga igual? ¿Qué significa realmente orar con fe y cómo se ve eso en lo cotidiano? La fe no es un accesorio de la oración. Es el motor que la impulsa hacia lo sobrenatural. Es como la electricidad que hace funcionar una lámpara. Sin fe, la oración es solo una conversación interna. Con fe, la oración se convierte en un acto espiritual que activa promesas eternas. Orar con fe no significa ignorar la realidad. Significa hablarle a la realidad desde la verdad del reino. Significa mirar una situación oscura y decir: sé que parece imposible, pero Dios tiene la última palabra. Y si te dijera que lo que está estancado en tu vida no es por falta de oración, sino por falta de fe en lo que oras. La fe es lo que te permite orar como si ya hubieras recibido lo que estás pidiendo. No con ansiedad, no con angustia, sino con gratitud anticipada. Eso es lo que Jesús enseñó cuando dijo: todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo: cuando lo veas, cree. Dijo: cree y luego lo verás. Aquí va una analogía. Imagina que haces una transferencia bancaria por tu celular. No ves el dinero físicamente, pero confías en que fue enviado. Orar con fe es lo mismo. No necesitas ver la respuesta ahora. Sabes que fue enviada. Pero ojo, la fe verdadera no solo cree cuando todo está a favor. La fe más valiente es la que se activa cuando todo parece perdido. Esa fe que no se apaga cuando las oraciones parecen no tener eco. Esa fe que dice: Dios me escuchó, aunque aún no lo vea. Y aquí hay algo importante. La fe no se siente, la fe se decide. Hay días en los que no sentirás absolutamente nada. Días grises, de silencio, de cansancio. Pero incluso en esos días puedes orar con fe. Porque tu fe no depende de tu ánimo. Depende de quién es Dios. La ciencia nos muestra que el cerebro humano es moldeado por lo que cree. Cuando crees firmemente en algo, tus pensamientos, decisiones y emociones comienzan a alinearse con esa creencia. Imagínate lo que ocurre cuando tu mente cree firmemente que Dios ya está obrando, aunque no haya señales visibles aún. Eso genera paz, eso genera dirección, eso genera una atmósfera donde lo imposible se vuelve accesible. Haz esto cada vez que ores. Declara en voz alta: Señor, no oro esperando ver. Oro sabiendo que ya estás obrando. Y empieza a agradecer como si la respuesta ya estuviera en tu mano. Porque cuando oras con fe, dejas de ser víctima de las circunstancias y comienzas a ser agente del cielo en la tierra. La fe en la oración no te exime de las pruebas, pero te sostiene en medio de ellas. Te permite orar en medio del fuego, como los 3 jóvenes en Babilonia, y confiar en que, aun si no ves lo que esperas, Dios sigue siendo fiel. Y cuando combinas oración plus fe plus palabra, estás caminando por una autopista espiritual donde el cielo se abre, no solo para darte respuestas, sino para formarte, capacitarte y transformarte. Número 12. Hacer de la oración un estilo de vida, cuando el alma respira a cada instante. Muchos ven la oración como un momento, un acto, una actividad. Pero los que verdaderamente caminan con Dios han descubierto algo más profundo. La oración no es solo algo que se hace, es algo en lo que se vive. Y si orar no fuera solo arrodillarte 10 minutos al día, sino caminar con Dios en cada pensamiento, en cada paso,
en cada respiración. ¿Qué pasaría si entendieras que puedes orar sin palabras y ser escuchado en lo profundo de tu silencio? La verdadera madurez espiritual ocurre cuando la oración se convierte en el lenguaje natural del alma. No necesitas cerrar los ojos para hablar con Dios. No necesitas esperar un momento específico. Él está tan presente en lo cotidiano como en lo sagrado. Estás lavando los platos y puedes orar. Estás manejando y puedes orar. Estás caminando en silencio y ahí, en lo profundo, tu espíritu se conecta con el cielo. Esto no significa orar por obligación o vivir bajo presión espiritual. Significa vivir en conciencia constante de la presencia de Dios. Significa que tu vida se vuelve una conversación abierta, fluida, real, un hilo invisible que te une al corazón del Padre desde que abres los ojos hasta que los vuelves a cerrar. Mira esta analogía. Un pez no necesita salir del agua para moverse, para respirar, para existir. Está completamente sumergido. Así debe estar tu vida sumergida en oración. No como algo que haces, sino como tu atmósfera, tu hábitat, tu esencia. ¿Cuántas decisiones hubieras tomado de manera diferente si hubieras vivido más consciente de Dios en tu día a día? ¿Y si cada pensamiento, cada conversación, cada emoción pudiera convertirse en una pequeña oración? Esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió «Orad sin cesar». No que estés repitiendo frases todo el día, sino que tu espíritu esté sintonizado al cielo siempre. El mundo moderno nos llena de distracciones, notificaciones, urgencias. Pero si haces de la oración tu base, incluso en medio del caos externo, puedes vivir con paz interna. La ciencia habla hoy del estado de flujo, ese momento donde todo se alinea, donde actúas con claridad, conexión y propósito. Eso ocurre también en lo espiritual cuando vives en oración constante. Entras en un estado de flujo divino, tomas mejores decisiones, amas más, reaccionas con sabiduría, escuchas más y, sobre todo, te mantienes firme aunque todo se sacuda. Haz de tu vida un altar en movimiento, una oración continua que sube desde lo más profundo de tu ser y no necesitas palabras complicadas. A veces basta con decir, Señor, aquí estoy, gracias, oro por ella, dame paciencia, guíame, te amo, estoy cansado, pero confío. Oraciones simples, reales, humanas, constantes. Ese es el estilo de vida que transforma todo. Y cuando comienzas a vivir así, Dios no solo responde tus oraciones, te convierte en respuesta para otros, porque tu vida se convierte en reflejo de su presencia. Tu mirada transmite consuelo, tus palabras cargan fe, tus decisiones revelan sabiduría, y donde antes tú buscabas ayuda, ahora tú eres canal de ayuda. Así, orando sin cesar, con el corazón atento, con el espíritu despierto, te vuelves un caminante del reino, alguien que lleva el cielo por dentro, donde quiera que va. Y entonces estás listo para el paso siguiente y final, usar todo lo que has aprendido no solo para ti, sino para dejar un legado espiritual, una herencia de oración viva para las próximas generaciones. Porque lo que estás construyendo con Dios no debe morir contigo. Número 13. Dejar un legado de oración. Tu comunión con Dios puede cambiar generaciones. Has llegado hasta aquí. Has aprendido a orar con estructura, con fe, con entrega, con poder. Pero ahora Dios te llama a mirar más allá de ti mismo. Porque la oración que verdaderamente impacta el cielo es la que también deja huella en la tierra. ¿Te has preguntado qué huella espiritual estás dejando atrás? Y si tus oraciones de hoy fueran las semillas que darán fruto en la vida de tus hijos, tus nietos o incluso personas que aún no conoces. La Biblia está llena de generaciones que fueron marcadas por las oraciones de quienes vinieron antes. Ana oró por Samuel y Dios levantó un profeta.
Abraham oró por su descendencia, y Dios formó una nación. Jesús oró por los que vendrían después. Y esa oración aún te cubre hoy. Tus oraciones no mueren cuando terminas de hablar. Tus palabras, si están llenas de fe y guiadas por el Espíritu, quedan escritas en el cielo. Y Dios las usa como puentes proféticos para tocar generaciones. ¿Y si la oración que haces hoy en tu habitación silenciosa es la que abrirá el corazón de uno de tus hijos dentro de 10 años? ¿Y si tus lágrimas están regando el terreno de un milagro que tú no verás, pero tus generaciones sí? Tu vida de oración no solo cambia tu presente, es una inversión en el futuro espiritual de los que vendrán detrás de ti. Y eso es algo que solo los que entienden el reino pueden valorar. Mira esta analogía. Un árbol grande, fuerte, longevo, no creció en un día. Alguien lo sembró, alguien lo cuidó, y muchos disfrutan su sombra sin haberlo sembrado. Así es tu oración, una semilla de eternidad que dará sombra y fruto a otros. Cada vez que oras por tus hijos, por tu familia, por los que aún no han nacido, estás escribiendo un legado. Estás construyendo un muro de protección que puede sostenerlos cuando tú ya no estés. Estás dejando en el espíritu un eco que seguirá resonando. La ciencia ha empezado a entender que los traumas, pero también las sanidades emocionales, pueden transmitirse generacionalmente. Ahora imagina lo que puede hacer una línea de oración continua, una línea de fe, de intercesión, de clamor que atraviesa décadas. Haz esto hoy. Dedica un tiempo a orar por los que aún no ves. Habla con Dios sobre tus hijos, aunque sean pequeños o aún no hayan nacido. Habla sobre los hijos de tus hijos, sobre las familias que formarán, sobre el impacto que tendrán, y díselo a Dios. Señor, que mi techo sea el suelo sobre el que ellos caminen, que mi comunión contigo sea herencia viva. Comienza a escribir este legado con tu ejemplo. Que tus hijos te vean orando, aunque no entiendan todo. Que tu familia te escuche clamar, aunque no se sumen aún. Que tu vida predique incluso cuando estés en silencio, porque cuando haces de la oración un legado, tu vida se extiende más allá de tus años. Tu fe trasciende tu historia personal. Tu fuego espiritual se convierte en antorcha para otros, y tu intimidad con Dios se vuelve parte de la herencia eterna de tu casa. No necesitas ser famoso, no necesitas tener grandes títulos. Solo necesitas orar con verdad, vivir con fe y dejar que cada palabra dirigida al cielo forme parte del testimonio que otros seguirán. Porque cuando tú oras, el cielo escucha, la tierra cambia y tu linaje espiritual se enciende. Ahora sí, estás preparado para cerrar este poderoso viaje espiritual y lo haremos honrando lo que Dios ha hecho, consolidando lo que aprendiste y declarando proféticamente lo que viene. Número 14. El cierre profético, cuando la oración no termina, sino que comienza a dar fruto. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final. Es el comienzo de una nueva dimensión en tu vida espiritual. Hoy no solo aprendiste a orar, aprendiste a vivir conectado con el cielo, a caminar con propósito, a hablar con tu Padre como quien sabe que es escuchado, y sobre todo, a creer que hay un poder que se activa cuando tus rodillas tocan la tierra y tu espíritu se eleva en fe. Y si todo lo que has aprendido aquí es solo la semilla de una transformación mucho mayor, ¿estás dispuesto a mantener esta llama encendida? Hoy quiero que te detengas por un momento. Cierra tus ojos si puedes. Respira profundo. Y recuerda que este no fue solo un vídeo, fue un encuentro. Dios no te trajo hasta aquí por accidente. Él tenía una cita contigo. Y tú llegaste, te rendiste, escuchaste, recibiste. Ahora, lo que haces con esto depende de ti.
Ora cada día con convicción, con estructura, con humildad. Haz del Espíritu Santo tu compañero. Llena tu casa de palabra. Construye un legado eterno y nunca olvides, no necesitas ser perfecto para orar. Necesitas ser sincero. La oración no termina cuando dejas de hablar. Termina cuando la fe comienza a caminar. Y a partir de hoy quiero declarar sobre tu vida que Dios te dé una nueva intimidad con Él, que tu oración sea como fuego en tus huesos, que recibas sabiduría divina en cada decisión, que tu familia sea un altar vivo y que tu boca jamás se quede sin alabanza. No estás solo. Miles oran contigo y este canal será tu espacio de refugio espiritual cuando el alma necesite dirección. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a hacer 3 cosas. Primero, comenta ahora mismo paz en Cristo, como un acto de fe, un sello espiritual de lo que Dios hizo hoy. Segundo, dale me gusta al vídeo, porque de esa manera estarás ayudando a que este mensaje llegue a más almas que claman por una palabra como esta. Y tercero, suscríbete, porque cada semana Dios nos sigue revelando más, y tú eres parte de este mover. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por creer. Gracias por abrir tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que lo que ha comenzado hoy no se detiene aquí, porque quien aprende a orar, aprende a vivir. Y quien vive orando, vive en victoria. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta entonces, mantén tu alma en fuego, tus rodillas firmes y tu fe en alto. Paz en Cristo.